Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Diarias. El líder ruso Putin no logró penetrar la defensa perfecta de su ejército en Ucrania y sus intentos de ocupar nuevos lugares en Ucrania fueron infructuosos. Mientras el ejército ucraniano creaba una barrera infranqueable contra los ataques rusos, comenzó a hacer planes para recuperar las regiones ocupadas por el ejército ruso. El ejército ucraniano, en unidad con el pueblo ucraniano, comenzó a organizar ataques para recuperar las tierras ocupadas de los invasores rusos. Desesperados por los ataques de los ucranianos, los soldados rusos encontraron la solución en retirarse de la región y huir. El ejército ucraniano pudo recuperar la mitad de los territorios que perdió ante los invasores rusos en febrero, con su estrategia de guerra impecable y ataques efectivos. El ejército ruso resultó gravemente dañado por los ataques ucranianos que descendieron sobre ellos como una pesadilla. La magnitud del daño causado por el ejército ruso en Ucrania, aunque Rusia todavía se resiste sin decirlo, las denuncias revelan la calamitosa situación del ejército ruso en Ucrania. Se afirma que el ejército ruso ha perdido más de 100.000 soldados hasta la fecha en la guerra de Ucrania. Es una cuestión de curiosidad cómo el líder ruso Putin dará cuenta al pueblo ruso de las vidas perdidas en Ucrania. El líder ruso Putin ha hecho muchos intentos para poner fin al mal curso en Ucrania. Putin no logró el éxito que deseaba en ninguno de estos intentos. Muchas de las decisiones que tomó Putin para mejorar la guerra en Ucrania también fracasaron, empeorando la situación actual del ejército ruso. El mayor ejemplo de esto podría ser la declaración de movilización impuesta por el dictador ruso a los hombres rusos para unirse a la guerra en Ucrania. Con la movilización, los hombres rusos involucrados en la guerra de Ucrania fueron arrasados por el ejército ucraniano. El líder ruso Putin está pagando un alto precio por no prestar atención a las advertencias que se le dirigieron durante el proceso de movilización. A pesar de la declaración del Kremlin de que después de la declaración de movilización del líder ruso, los reservistas rusos sin entrenamiento ni experiencia no harían más que ser carne de cañón contra Ucrania, Putin no se retractó de su decisión y envió una enorme cantidad de 300.000 soldados rusos a la frente en Ucrania. Los cadáveres de la mitad de los soldados que se unieron al ejército ruso en la movilización regresaron a sus hogares. La mitad restante está tratando de sobrevivir en Ucrania. Los reservistas rusos a menudo hacen declaraciones quejándose de sus condiciones de vida en Ucrania. Cuando los reservistas rusos se encuentran con los cadáveres de sus amigos que perdieron en los frentes ucranianos, su moral y motivación se derrumban. Muchos soldados rusos que luchan en Ucrania han perdido la fe en lo que ganará la invasión. Las salidas y renuncias del ejército ruso son incesantes. Los oficiales rusos, en quienes Putin confió mucho en la guerra de Ucrania, expresaron que abandonaron el ejército ruso, creando un efecto de conmoción en el lado ruso. Con la salida de los oficiales rusos del ejército, se revela la brecha de liderazgo en el ejército ruso. Las tropas rusas desatendidas están respondiendo a los ataques del ejército ucraniano solo huyendo. En la situación actual en Ucrania, es poco probable que las tropas rusas se atasquen en Ucrania y lleven a cabo un nuevo ataque, y Putin se desesperó. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha dado una actualización de inteligencia sobre el avance de las fuerzas del Kremlin, en el que supuestamente el líder ruso no podrá cruzar las líneas de defensa ucranianas. Vladimir Putin no podrá lanzar otro ataque en Ucrania porque no ha reclutado suficientes tropas. El Ministerio de Defensa, MOD, informó que el ejército ruso permanece atrapado dentro del país mientras continúa enfocándose en liberar la región de Donbas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los objetivos de Moscú no han cambiado desde la invasión de febrero y seguimos avanzando en línea con nuestro objetivo en Ucrania. Sin embargo, las fuerzas de Putin no son lo suficientemente grandes o fuertes como para lograr avances significativos, ya que el ejército ruso continúa luchando por avances marginales en ciudades como Bakhmut. El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que actualizó los objetivos actuales del ejército ruso en Ucrania. Es probable que Rusia todavía tenga como objetivo expandir su control sobre todos los con acento agudo oblast de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson, dijo el Ministerio de Defensa. Los planificadores militares rusos probablemente todavía tengan como objetivo priorizar el progreso hacia el interior del oblast de Donetsk, dijo el Ministerio de Defensa además de sus declaraciones. En Rusia, sin embargo, muchos candidatos elegibles huyeron del país como resultado, y algunos incluso navegaron a Corea del Sur para evitar ser retirados. Aunque Putin afirma que 50.000 soldados rusos han sido enviados al frente,
dice que hay señales de que el Kremlin todavía está tratando de persuadir a más para que se unan. El sistema de autobuses de la ciudad de Moscú ha eliminado recientemente los letreros en los idiomas tayiko, uzbeko y kirguís, que ofrecen a los ciudadanos de estos países un acceso rápido a la ciudadanía rusa si luchan voluntariamente en Ucrania. Los países de Asia Central con vínculos con Rusia, Uzbekistán y Kirguistán advirtieron a su pueblo que luchar por el Kremlin en Ucrania podría conducir a un proceso penal dentro del país. Intenta mejorar la moral y la motivación del ejército ruso en guerra. Se pidió a los residentes de San Petersburgo que donaran instrumentos musicales como el acordeón, la guitarra, la armónica y la balalaika, un instrumento popular ruso, a los ejércitos de Ucrania. Los funcionarios de la ciudad dijeron que las donaciones inspirarán la moral, la unidad y los actos heroicos, y brindarán alivio moral y psicológico entre los soldados. Por otro lado, aunque las renuncias al ejército ruso y las rendiciones al ejército ucraniano son señales importantes de la pérdida de poder de Rusia, otro evento en Rusia cayó como una bomba en la agenda. En las noticias que se difundieron en poco tiempo en Rusia, las autoridades rusas tomaron medidas cuando un ciudadano ruso quería unirse al ejército ucraniano y quería luchar contra Rusia. Un residente de Bryansk fue declarado culpable de intentar marcharse para luchar del lado ucraniano. Un tribunal de Bryansk condenó al residente local Artyom Bogolyubov, de 24 años, a 6 años en una colonia penal de máxima seguridad por intentar unirse al ejército ucraniano para luchar contra Rusia. Así lo informó el servicio de prensa del Tribunal de Distrito de Bryansk. Bogolyubov fue detenido en el territorio de Bielorrusia, supuestamente tratando de ingresar a Ucrania, según el FSB. Más tarde, un residente de Bryansk fue deportado a Rusia. El FSB cree que Artyom Bogolyubov es un opositor activo de la política interior y exterior de Rusia, tiene una deuda pendiente y ganará dinero participando en la guerra. Anteriormente, un tribunal de Krasnoyarsk condenó a Sergei Ulukhshonov a 4 años y 8 meses de prisión por presuntamente planear pelear del lado ucraniano nuevamente. En Udmurtia, un tribunal condenó a un residente de Votkins de 29 años a 5 años en una colonia de régimen estricto, también por planear ir a Ucrania para luchar contra Rusia del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera ilegalmente. Protestas contra Putin en Rusia, levantamientos, renuncias y fugas en el ejército ruso, voces quebradas en el Kremlin, son las mayores pruebas de que el fracaso del líder ruso Putin en la guerra de Ucrania ha sacudido su autoridad. Aunque el líder ruso Putin ha lanzado una serie de intentos de ataque en Ucrania para consolidar su escaño en el Kremlin, se preguntan qué éxito tendrá contra los poderosos ucranianos. Empezó a ver y sentir los resultados positivos de la difícil lucha del presidente de Ucrania Zelensky contra Rusia. El aire de victoria prevalece sobre los ucranianos, muchas grandes ciudades de Ucrania están limpias de invasores rusos y sus calles están decoradas con gloriosas banderas ucranianas. Ha comenzado la cuenta atrás para la victoria de los ucranianos, que nunca abandonaron su lucha por la libertad. Gracias por mirarnos.